La comunidad emporio de talentos y virtudes y simientes de actitudes, tradicional reservorio de identidad, territorio que la unidad multiplica, trabajo que dignifica donde el creador se expresa, cuando brota la grandeza del barrio, la patria chica. Una de las cuestiones que constituye una razón de ser de lo que estamos haciendo hoy es el trabajo comunitario, porque es la manera en que un grupo de miembros de la unidad destacados han vinculado su labor creativa a la comunidad y a su vez han logrado que la comunidad reciba lo mejor del trabajo artístico y literario y mejore sus condiciones de vida, sus condiciones a veces tan difíciles en que crece la espiritualidad. Y me parece que uno de los puntos que sostiene, digamos, la proyección de la unidad hacia la sociedad es este camino del trabajo comunitario, que en Cienfuegos tiene toda una impronta de mucho tiempo. Manolo Ávila, gestor y promotor de proyectos, lleva a cabo los conceptos más amplios de un creador. Sus títeres con amor andan campos y ciudades y sin distinción de edades se desbordan las escenas cuando llega este mecenas de nuestras comunidades. Este trabajo comunitario en Cienfuegos y prácticamente en la isla no se conocía. Primeramente lo hice en Manatí, en Oriente, y después posteriormente, debido a la experiencia que estuve allí, empecé a emplearla aquí mismo en la zona mía que es Juanita II, antiguo San Lázaro. Y empezamos en círculos infantiles, escuelas. Este proyecto nunca fue financiado por el Estado. O sea, de que yo quise hacerlo y cuando uno toma una decisión debe de asumirla totalmente. Escasez de todo, pero bueno, me dediqué a buscar todos los elementos que no se usan, reciclables, y así ha sido hasta ahora. No busco la manera de gastar dinero y hacerle ver que se puede hacer una cultura sin necesidad de grandes inversiones. Empecé comprando un audio, el otro mes compraba un micrófono, hoy tengo mi audio que lo monto arriba de una carretilla y así vamos a todas las comunidades y aquí en Cienfuegos a todos los lugares. Tengo 3 peñas, una que es itinerante, que se llama Titiriteando. Trabajo con Ana Teresa Guillemí, que es escritora para niños, y ahí nos insertamos títeres, marionetas, poesía. Ana es una promotora en permanente quehacer, un símbolo de mujer altamente creadora. Con Manolito labora en un proyecto viajando por todas partes, dejando su impronta en cada lugar. Y a esa forma de ayudar le llaman titiriteando. Siempre hay un niño que dice una poesía, otro que baila, otro que canta, otro que pinta, y para ir buscando la manera de atraer las manifestaciones no solo, sino aquellos niños que tienen vocación para las distintas artes. Tenemos también una peña en la biblioteca que se llama Pelusín y sus amigos. Salud. Esa es la cosa. Salud y cultura. Papi, tú alquilas. Tú tienes carro. O no tienes carro. Ah, no, Reba. ¿Quién tiene carro? Tengo esta peña que es una peña de adultos de la tercera edad en la que me incluyo. Hacemos tai chi, bailoterapia, ejercicio. Me parece que estoy en forma. O sea, como se dice en la televisión, estoy en talla.
somos ya 45 en el grupo y nos llevamos como si fuéramos familia. Los artistas invitados somos artistas que trabajan para Casa de Cultura, otros somos miembros de la UMIA que pedimos la colaboración, ellos vienen, nos ayudan, aunque yo tengo aquí en mi comunidad, Juanita II, tengo la suerte de tener muchos artistas miembros de la unidad y a estos trabajos no se les pueden coger miedo. Lo que hay que buscar la manera de atraer a las personas y que el trabajo del artista se vea. Muchos artistas piensan que un teatro es todo. No, el teatro no es todo, es algo, pero la comunidad tiene que conocerlo. Cuando uno va a la tienda, cuando uno va al agro, cuando uno pasa por un círculo, mira, ahí va el titiritero. Resulta que ahora estamos en el mismo grupo etario. Yo soy una persona que soy muy solidario. Para mí esto es parte de mi medicina. Igual que cuando yo estoy enfermo, que tengo que trabajar y voy enfermo, yo cojo 2 muñecos en mis manos y ya yo me transformo. Dejo de ser Manolo para convertirme en aquellos 2 muñecos. Es el problema. Son 53 años de vida artística. Vaya de loco, esto sí es de loco, caballero. Rosado, el Centro Dramático de Cienfuegos, lo que se fundó en el año 1963 como Centro Dramático de Las Villas. Yo creo que ahí es donde he hecho mi más importante trabajo con la comunidad. Siempre el Centro Dramático de Las Villas radicó aquí en Cienfuegos, a pesar de que era la capital provincial. Visitó los espacios más recónditos, podemos decir, de la antigua geografía de la provincia de Las Villas. Fue una sorpresa para aquel público campesino que nunca en su vida había visto teatro, ver una obra del teatro clásico universal con toda una carga de escenografía de vestuario, con luces y demás, ¿verdad? En los espacios abiertamente rurales, campesinos. Se hicieron giras también a todas un poco más tarde, ya cuando hicieron las escuelas secundarias en el campo, a todas las escuelas secundarias campo de la provincia de Las Villas. O sea, siempre había esa característica de llevar el teatro a las comunidades. Actualmente hacemos funciones en zonas rurales, no sé, la semana pasada, un ejemplo, fuimos hasta Yaguarama, al pequeño cine que hay en Yaguarama, vamos a los círculos de abuelos, vamos a escuelas, o sea, seguimos haciendo teatro, hacemos más teatro comunitario que teatro de sala. Vaya de loco, esto sí es de loco, caballero. Hicimos primero un coro, después una danza, después una comparsa, la banda rítmica, etc. Pero estos niños no querían cantar, lo que querían era tocar instrumentos. Primero era el escepticismo, era lógico. Un maestro jovencito haciendo eso decían que yo estaba loco, que no sé cuánto. Después cuando vieron a los niños en escena, pues eso les causaba a ellos admiración, ejemplo, se sentían orgullosos de ellos. Se empezaron a producir los primeros cambios sociales en esas familias, que pudiéramos decir que algunas eran familias totalmente disfuncionales. Y eso nos está pasando ahora. Vaya de loco, esto sí es de loco, caballero. Desde el punto de vista profesional, ha sido la búsqueda de perfeccionamiento constante, el estudio, la superación, porque lógicamente la experiencia que yo tenía entonces a la actualidad, cada generación ha tenido un encanto, pero también una problemática que resolver. Un grupo de padres detrás de todo esto, un sistema social dentro de nuestro propio sistema, porque lo puedo así decir, creo que cada año que ha habido en nuestro pueblo, para bien o para mal, han habido cambios y todos nosotros lo podemos ver, lo podemos palpar. Los problemas que tienen hoy los niños con los que estoy trabajando no son los problemas que en aquel momento me escandalizaban. O sea que ha sido todo un proceso también de búsqueda
de soluciones. Sin embargo, te puedo decir que hoy por hoy lo que yo pensaba que no se podía hacer, se está haciendo. La disciplina, el amor, la defensa por el mejoramiento humano, lo estoy viendo tal y como fue hace 35 años. La educación me apoyó muchísimo, la Casa de Cultura también. Hubo momentos en que me he sentido solo, porque ha sido una realidad. Hoy por hoy, cuando estamos revitalizando el proyecto, hemos tenido la observación de estas instituciones, aunque no podemos decir que hemos tenido el apoyo, porque hubiera querido que tanto Cultura Comunitaria como la Casa de Cultura, la propia UNIAC, se hubiera hecho eco de esto. Lo que hizo Gonzalo Bermúdez, que es mi surgimiento, es un trabajo comunitario. Parte de una escuela, pero antiguamente eso era trabajo con artistas aficionados. Yo empecé a tocar la guitarra con 8 años, Ismael y yo empecé con 10 años. El trabajo comunitario es lo más lindo que yo he hecho en mi vida. Empezó por un embullo de que como trovador al fin, cuando llega la época del verano, específicamente julio y agosto, se me dificulta el trabajo y me planifiqué con un grupo de amigos una gira por el Escambray. Desde la primera actuación me di cuenta de que eso era otro mundo que no tenía nada que ver con los espectáculos de salas que yo hacía, que no tenía nada que ver con los grandes conciertos y las multitudes. Era algo donde tú no eras protagonista y al mismo tiempo lo eras. Era algo donde el artista se intercambiaba entre tú y ese que te estaba y el público que te estaba mirando. Y me encantó tanto aquello que se convirtió en algo fijo, en algo estable y en un compromiso social. Empezamos a planificarnos acciones, pero ya no a los asentamientos más asistidos, los tradicionales. Empezamos a buscar los asentamientos más aislados, los de mayor difícil, el acceso, e incluso los asentamientos olvidados. Y se creó una magia que les devolvió a esas personas el sentido de la vida como seres humanos, desde el punto de vista que la vida no era solamente trabajo, que había algo más. Vieron en nosotros como los salvadores culturales, por decirlo de una forma. Y ellos vieron como un rescate, como algo que... Pero lo que ellos no sabían, que detrás de esto no había un contrato, no había un convenio. Era simplemente un grupo de artistas que querían hacer este trabajo. Esto fue una experiencia extremadamente rica, provechosa, que lógicamente tuvimos que buscar la forma de tallerearla, de negociarla con el gobierno, con la Dirección Municipal de Cultura en Cumanayagua, con la UNIAC en Cienfuegos y después con el CIERI. Me capacito con el CIERI ya para organizar mejor el trabajo que estábamos haciendo, porque decidimos concretarlo como un proyecto que llamamos A Dos Tonos,
o sea, por la dualidad de trabajo con los niños, trabajo con los adultos. Y esta capacitación con el CIERI viene a aportar al proyecto más organización en lo que empezamos a realizar, o sea, lo que estábamos realizando. También nos aportó como personas para poder ayudar mejor a las personas, ¿no?, de esas comunidades. Y el problema radica en que la sostenibilidad de esta experiencia, que es una sostenibilidad muy sencilla, muy fácil, muy económica, en todos los aspectos, simplemente no es viable. Y me encantaría que se pudiera nuevamente rehacer, llegar a alguna puerta que se abriera y que se crearan las condiciones mínimas que están expuestas, están escritas, están a la espera. Es algo que eternamente guardaré dentro de mis emociones buenas. Quisiera, y de hecho ya tengo un proyecto medio soñado que se llama Monte Sabaneando. O sea, quisiera retomar esto de a dos tonos y darle una utilidad acorde a los momentos históricos en que estamos viviendo, con los recursos que podemos contar. Entonces, me gustaría hacerlo de una forma que tenga previsto, como nos enseñó el CIERI, todos los pros y los contras. Nosotros pudiéramos apoyar más. Lo que yo creo que la unidad, por sus propias particularidades, no tiene solamente la atención puesta en el trabajo comunitario. Tiene puesto la atención en muchas cosas y tiene que cumplir con muchas cosas que requieren financiamiento. Sin embargo, en los últimos tiempos los presupuestos de la unidad, como todos los presupuestos de otras instituciones, se han visto reducidos. A mí lo que me parece es que lo que falta es integrarnos y ver como sistema el trabajo comunitario para que los dineros vayan a los proyectos que verdaderamente tienen un impacto y que no pasa solo por la mirada que pueda tener la unidad. La unidad forma parte de un sistema que es la cultura. Y yo creo que es ahí a veces donde tenemos compartimentos estancos, donde a veces la unidad está por un lado y a veces el sistema institucional a través de las casas de cultura está por otra, donde muchas veces yo siento, quizás estoy exagerando, cierta reticencia a reconocer, por ejemplo, que lo que hace Manuel Ávila junto con Anita o lo que hace Albané no es exactamente trabajo comunitario y no necesariamente lo tenemos que apoyar desde la institucionalidad como nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer de la unidad, donde a veces no tenemos el recurso. Por ejemplo, la unidad no tiene una infraestructura de transporte capaz de apoyar este trabajo comunitario. Cuando tú miras las condiciones materiales que tiene la unidad para hacer su extensión cultural, yo te diría que es imposible. Ay, qué locos tengo por mi tierra deambulando, sueñan con sus profecías y se la pasan soñando. Ay, si fueran cuerdos, quizás no se hiciera tanto. Qué bueno es saber que tengo a esos locos locoteando. Ay, caray. Vuela una tonada, vuela y la voz de un campesino pone luz al citadino cuartel para la Espinela. Villuendas, parque y escuela, valla de reto y porfía, altar de la poesía improvisada, emoción, génesis y tradición de Cleto en su barbería. Feliz día tengan todos, amigos, y sean bienvenidos a la Peña Campesina Culturosa Serio, que como cada mañana de domingo viene con sus poetas. Pues la Peña Campesina, como se le conoce en Cuba entera, del Parque Villuendas, surgió espontáneamente en la década de los años 30 del pasado siglo en la barbería de Cleto Capote, en la Calzada. Y fue tomando auge como una peña espontánea dentro de la barbería. Luego se fue complicando aquello, ya no cabían los poetas dentro de la barbería y comienzan a trasladarse para los portales altos que están aquí frente a las pérgolas del parque. Se ha convertido
prácticamente una reunión de poetas no solamente de la provincia, de todo el país. Y no pudiéramos decir que es un proyecto comunitario, defiende lo más autóctono de los hombres y mujeres del campo, que es la 10ª dentro del complejo de la música campesina. Además es un lugar de encuentro, no solamente de poetas profesionales, sino también de poetas aficionados que tienen la participación. Y muchos de esos poetas aficionados que comenzaron aquí, hoy son poetas profesionales. Le gusta a todo el mundo, pero los que más vienen aquí son viejos. Mira, tiene aquí a ver, qué joven los viejos. Desde que yo nací me gusta el punto cubano y toda la vida me ha gustado. Y acá y camino por él. Donde quiera que haya punto cubano, yo camino por él. Pasar un rato aquí con los compañeros que son ya con personas ya de una edad igual que la mía, más o menos, y pasar el tiempo un rato. Vaya que me gusta la poesía y... Venimos aquí, presentamos libros de 10ª, estudios sobre la 10ª, estudios sobre el soneto, y entonces a la primera persona que compre un libro le regalamos la novela Camilo y Estrella, Chanito y Cidrón. En fin, que se ha ido creando un hábito. Todos los domingos se venden los libros que estaban durmiendo el sueño eterno en las librerías y las personas quieren una novela que es parte de la oralidad del pueblo cubano. Ay, qué locos tengo por mi tierra deambulando, sueñan con sus profecías y se la pasan soñando. Ay, si fueran cuerdos, quizás no se hiciera tanto. Qué bueno es saber que tengo a esos locos locoteando. El trabajo comunitario, tal como yo lo veo, tiene 3 cosas fundamentales, yo creo. Una es la importancia que tiene, otro es la necesidad de hacer un trabajo así, tanto para el que lo recibe como el que lo realiza. Y una tercera valoración que no quisiera dejar pasar, que al barrio no puedes ir a hacer un trabajo comunitario pensando que porque no estás en un teatro o no estás en una sala con todas las condiciones, puedes obviar ciertas o determinadas razones que tiene el hecho artístico a la hora de presentarse, a la hora de ser llevado al público. Y nosotros al principio quizás nos sucedía un poco, lo menospreciábamos, decían, bueno, hoy vamos a tal lugar. No, tiene que ser como si fueras a cantar en la ópera de París, qué sé yo, porque te exigen lo mismo. O sea, el público que está allí te va a exigir la misma entrega, te va a exigir el mismo amor a la hora de regalarle tu trabajo. Ya después como que uno le coge te enganchas en ese engranaje, y como lo haces de vez en cuando, al principio le teníamos un poco de respeto a ciertos barrios y a ciertos lugares que todos conocemos, que tienen sus características difíciles, sus características de marginales muchas veces. Y después te das cuenta que no, que cuando vas allí con sinceridad y cuando llevas allí tu trabajo con una buena onda, la gente lo recibe de lo más bien, se engancha en tu trabajo y lo disfruta, que es a fin de cuentas la razón fundamental de eso. Nosotros dentro de nuestra programación hacemos una presentación que se llama La Novotrova, y todos los meses por lo menos vamos a 2 barrios, por lo menos tratamos de visitar 2 barrios. Esto no es fácil, como te decía al principio, a veces lleva una serie de coordinaciones precisamente para que cuando tú vayas ahí eso tenga un efecto. Con el trabajo predicas, Miriam Santander, y en creativo quehacer a los pequeños dedicas tu amor,
y lo multiplicas para que Arlequín no muera, hada madrina viajera entre la escuela y el arte, corazón que se comparte con la niñez cienfueguera. El trabajo comunitario que yo realizo en la Casa de la Cultura es un trabajo que está directamente vinculado con la unidad. Nosotros desde hace 5 años aproximadamente estamos realizando una peña aquí en los jardines de la unidad el tercer jueves de cada mes. Y casi todos los domingos hacemos también actividades en la unidad. Lo tenemos vinculado con las diferentes manifestaciones, la danza, el teatro, la música. También llevamos estos espectáculos a los diferentes lugares de aquí de Cienfuegos. Son niños de las diferentes escuelas de aquí de Cienfuegos. Mayormente yo tengo niños que están en 5º grado casi todos. De guerrillero heroico la mayoría de los niños y de las diferentes escuelas. Yo tengo niños hasta de Cabunao, de Lagunilla, también tengo niños, ¿no?, que están vinculados en el proyecto. Y bueno, con la ayuda de los padres, que es el factor primordial para que estos proyectos caminen. Yo estuve 2 años en Venezuela y esta tarea se la dejamos también a estos profesores para que lo siguieran y siguieron. Bueno, durante los 2 años que yo estuve, ellos mantuvieron el proyecto con la calidad, ¿no?, que requería también aquí en el espacio de la unidad con sus actividades. Queremos también llamar, ¿no?, la atención a todos estos instructores o a todas aquellas personas, porque hay otras personas que no son instructores que hacen trabajo comunitario, para que hagan el vínculo de proyectos comunitarios, vayan a la comunidad, trabajen con las comunidades, no solamente con niños, sino también el factor de jóvenes, que es muy pobre aquí en la provincia de Cienfuegos, y también la tercera edad, que es muy importante. Para llegar al Jovero hasta el proyecto de Oriol, donde brilla más el sol y el campo como un joyero, brilla por cada sendero con un gesto de humildad, se yergue en la soledad donde se alza el Guamuaya como una verde atalaya de arte en la comunidad. Yo digo siempre que mi abuelo, Juan Lázaro del Rosario González Pimentel, sin querer, hace más de 100 años, contribuyó a la creación de la comunidad cultural. Mi abuelo estuvo de paso, sin embargo yo creo que construyó un paisaje donde hoy se coloca la comunidad cultural del Teatro de los Elementos. Igual siento que si he vuelto a este espacio donde nací es porque la tradición, el amor a la tierra, ese sentido de pertenencia que te produce el arroyo donde te bañaste de niño, o ver los espacios y los propios vecinos que fueron tu familia hace mucho tiempo, constituyen lo que llaman la patria. Y yo creo que el sentido del trabajo comunitario y el sentido de retornar a los espacios que uno ama es construir la patria. Para mí hay muchos motivos, unos que ya mencioné y otros que son mis compañeros, para vivir en este espacio, para compartir nuestra vida con los campesinos, con la gente sencilla de estos pueblos que nos circundan en la premontaña, para visitar a los de la montaña llevándoles siempre narraciones de cuentos o el teatro. Yo creo que por eso estoy aquí, porque sentía como una deuda, de algún modo, con esta gente. Aquí hacemos obras de teatro, damos danza, jugamos mucho, pintamos. Trabajar con niños me gusta más, porque el niño aprende
A medida que tú le vas enseñando, va aprendiendo. Entonces, cada vez que te ven por la calle, mira, siempre me llaman maestro o profesor, no sé por qué. Y me dicen, no, me enseñó a hacer algo con papel maché, a hacer maracas con guira, a hacer obras de teatro con títeres planos. Y es algo que te enorgullece porque estás enseñando a un niño chiquito que eso lo va a transmitir de generación en generación. Este es un lugar muy interesante, hace muchas obras con los niños, participamos en obras, hacemos danza, tenemos muchos talleres culturales. Soy fundador de Teatro de los Elementos, ha sido mi grupo de siempre, y mi experiencia comunitaria empezó desde la misma escuela, cuando éramos estudiantes de la Escuela Nacional de Arte, y José Oriol nos propuso salir de los límites de la escuela y ir a compartir una experiencia de vida en el barrio de Romerillo. Cuando nosotros fuimos poseedores de la tierra en el año 96, no sabíamos exactamente qué hacer con ella, porque yo soy hijo de campesinos, pero en la realidad estudié en la Escuela Nacional y en el Instituto Superior de Arte, y lo que tenía era una gran experiencia artística. Y entonces me dirigí a la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. Y de allí vinieron también las ideas de cómo hacer para que el suelo sea productivo siempre, para construir el suelo, de cómo hacer que la naturaleza sea pródiga sin necesidad de dañarla. Y por eso Teatro de los Elementos ha trabajado en la agricultura sostenible, en la energía renovable, explotarla, sin dañar el medio ambiente, más bien cuidándolo, protegiéndolo. Comenzamos a reforestar, comenzamos a construir, y siempre sobre la base del respeto a las tradiciones campesinas. Y hoy, por ejemplo, aquí podemos ufanarnos de tener una comunidad cultural reforestada, con aves, por ejemplo, que no existían cuando llegamos. Hablamos del zunzún, del pájaro carpintero, de la cotorra. Todo eso lo hemos podido ver aquí en nuestra comunidad cultural. Y eso tiene que ver mucho con el hecho de que nosotros hemos respetado a la naturaleza y entonces ellos nos la devuelven. La naturaleza nos devuelve esto como un regalo, es decir, con la llegada, por ejemplo, de especies que no existían cuando llegamos nosotros. Después llegaron las cooperativas y los nuevos asentamientos. Aunque a mí siempre me gustó más llamarlos los nuevos hacinamientos. El bar en tierra. Entonces, ¿dónde lo poníamos? Y el fogón de leña. Y la bestia. ¿Dónde se amarraba la bestia? Ni soñar con cagar en el monte, ni criar gallinas, o tener un perro. Y saber que siempre podría haber alguien que podía escuchar lo que hablaban en la cocina. Así fue cuando nos llevaron a esos nuevos hacinamientos. Ay, Yo he estado en varios grupos comunitarios, ¿no? Primero estuve en el conjunto artístico de la FAR, el del Escambray, de los 5 que hay. Y ahí estuve 5 años. Fue una experiencia comunitaria bastante interesante porque era
una comunidad dentro justo de la montaña. 5 años después entrar en otro conjunto artístico, pero esta vez el más grande que hay en el país, que es el de la Ciénaga de Zapata, el de Manuel Porto, Corimacao. Ahí también fui director artístico. Fue también muy interesante, aunque distinta la experiencia, en los pueblos cenagueros. Ya resumo, después de estos 2 grupos comunitarios, a Teatro Los Elementos. Y entonces era otro lugar, ya no era un conjunto artístico, es un grupo de teatro, donde todo lo que aprendí en los conjuntos artísticos anteriores lo vengo a vertir aquí al trabajo de Los Elementos, desde la perspectiva del teatro profesional. Y en una comunidad que está entre el municipio y la montaña, por donde pasa todo, por donde las cosas van para la montaña, ahí está en esa comunidad. Los trabajos de creación colectiva basados en una investigación han marcado nuestra experiencia. La creación colectiva a partir de todos los referentes que tenemos nosotros de la Candelaria de Bogotá, en Colombia, con el maestro Santiago Álvarez, del propio grupo Escambray en sus inicios, un referente cubano, de Enrique Buenaventura en Colombia también, del Teatro Foro, del Teatro Invisible en Brasil. Todas esas experiencias fueron referentes importantes para Teatro de los Elementos. Devolver desde el teatro satisfacciones a estas personas es muy complicado también, porque no tenemos las herramientas para darle las cosas que ellos necesitan materiales. Si tú les preguntas a ellos que ellos quisieran que fuera esto, te dijeran, nosotros quisiéramos que esto fuera un hospital, o que fuera una escuela para que los niños tuvieran que ir de aquí a Cumanayagua a dar clases. Pero en lugar de eso tenemos un grupo de teatro que hemos hecho entonces ser los que traen aquí al Circo Nacional de Cuba, a la Carpa Circuba, que se pone aquí, en el lugar donde están ellos, donde no tienen que vestirse bonito para ir a ver el circo ni nada de eso, porque el circo está en su casa, está aquí. Somos los que traemos a Nelson Domínguez, a Saida de Río, a la familia Bordón, que son excelentísimos pintores, que ellos ya los conocen y los tratan muy campechanamente así. Somos los que traemos a Viento Sur Teatro desde España, los que traemos a nuestra gente de Medellín, en Colombia. Y entonces este acercamiento de ellos, que hacerlos que pertenezcan un poco al mundo, desde el punto de vista teatral, comunitario, que es el de nosotros, es lo que hace que limemos nosotros un poco las otras carencias que ellos tienen. Un teatrista de ciudad, un teatrista de sala, recibe siempre el aplauso al final de una función. El aplauso es la gratificación del público aceptando lo que haces. Pero en el caso de esta dimensión del teatro, que es más profunda, porque es convivir con la gente, montarte en sus propios ómnibus o caminar a pie, vivir en relación con la escuelita, con los vecinos, con toda la gente que hace los rituales de vida, de criar sus animales, de sembrar sus cosechas. Acompañar a esas personas tiene como un aplauso diario, que es exactamente ese del reconocimiento que ellos sienten hacia ti y hacia sus propios compañeros por brindar esa dimensión desde la cultura. He sido hasta ahora, en todos estos años, un artista comunitario, creo que lo voy a seguir siendo, porque lo difícil es buscarte un espacio en este mundo comunitario, que no sea un mundo de paso. La gente cree que lo comunitario no tiene nada que ver con lo profesional y no es así. Solo que son 2 caminos que tú escoges para mostrarte. Yo escogí este, de lo comunitario, y he hecho un trabajo bastante profesional. Me he podido acercar al mundo profesional desde la comunidad. Me he acercado también al mundo del dar y del recibir, y me ha recortado un poco más la distancia que creemos que tenemos nosotros los artistas del otro que no es artista. He limado muchísima ignorancia que tenía, porque hay cosas que tú no conoces y crees que como artista no te hace falta conocer, pero cuando estás aquí en estos lugares te das cuenta que son herramientas fundamentales para trabajar desde el arte para con ellos. Y así es eso, mi formación es esta, comunitaria, y se la devuelvo a sí mismo a la comunidad, porque creo que sin eso no hubiese tenido las satisfacciones que tengo ahora. Creo que el trabajo nuestro está como encaminado, tiene un rumbo, tiene un camino trazado. Nos queda muchísimo por aprender, es la verdad. Nos queda mucho por andar aún, pero al menos ya tenemos un rumbo. Y eso me hace sinceramente muy feliz. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no te has ido si tienes casa en La Habana? ¿Por qué no te has ido a vivir y a trabajar en algún grupo de La Habana? He tenido incluso propuestas de directores importantes en su momento.
Y yo, francamente, yo siempre he dicho, mientras yo me sienta bien en Teatro de los Elementos, mientras esa sea mi casa, yo no voy a abandonar este lugar. Y desde el plano del agradecimiento, pues uno siente que no siempre la gente ni la propia familia se expresa, digamos, a favor de lo que uno hace, con palabras elogiosas, pero uno sí siente como una especie de energía, que es la energía que se genera a partir del cariño y de la relación humana de tanto tiempo, y yo creo que exactamente eso es lo que nos hace todos los días, acostarnos con la satisfacción de haber cumplido con un elemental deber, que es el de retroalimentar a esas personas con esta condición vivificante que produce de alguna manera el arte. Muy buenas noches, tengan todos a este espacio. Una campanada para todos ustedes y para los buenos espíritus que han llegado acá a acompañarnos esta noche. Y en esta noche de Hidalgo van públicos muy diferentes. Va el público de las señoras amas de casa que van allí a contar una historia de su familia, va el público de los profesores y académicos de las universidades que trabajan en Cienfuegos o aquí, va la comunidad gay, van los combatientes. Es decir, es un espacio plural, múltiple. Y aquí se reúne la esencia de un pueblo, sus componentes, sus sostenes. Mediante la técnica del teatro espontáneo, la gente cuenta historias que nosotros podemos representar, y esta relación público-espectáculo es una relación que congratula, que agradece de ambas partes. Es un espacio abierto y es un espacio de libertad, y eso pues me gusta, porque siento que el socialismo tiene que tener también esa condición de privilegiar al hombre con espacios frescos, autónomos, sinceros, no planificados, no verticales, y nosotros lo estamos proponiendo, y eso me parece un gran aporte que hacemos a la vida local. Ay, qué locos tengo por mi tierra deambulando, sueñan con sus profecías y se la pasan soñando. Ay, si fueran cuerdos, quizás no se hiciera tanto. Qué bueno es saber que tengo a esos locos